Ahí, me dijo que va a empezar a buscar a Pame, Uva ahí, ya tenemos un aguajina copo y jarebe. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es un poquitito la elaboración de un trabajo científico. La elaboración del trabajo científico es algo que ningún alumno que esté cursando una licenciatura o una maestría se escapa en poder elaborar un trabajo científico. Bien, Catujamuesa Pempe Monjuan, Gina Pende puede ser, en Lopeyapo Gina Pempe puede ser, Boe Cuajanana, Javeio y Mene Oía, Penda Putepo Yapoa Pempe puede ser, en Boere Cuajanana. Ahí Catujamuesa, Pempe Monjuan, Gina Pempe puede ser, Pepe Jesaucaba, Peyapoa, en la Pete Tembi Cuareca. Pesaucámara, ape pisino, era pe tembicuareca, pesaucámara, pe tembiaponapame, para poder culminar realmente la carrera que ustedes están cursando. Deben de elaborar un trabajo científico, conocido en este caso para los que hacen la licenciatura como la tesina, y para los que hacen en este caso la maestría, una tesis. Y vamos a entrar a definir un poquitito cuáles son las diferencias en este caso, ¿verdad? En el caso de una tesina con lo que sería un poquitito una tesis. Bien, a diario nosotros podemos escuchar situaciones que hablan sobre lo que es la investigación, ¿sí? El papel de investigación, sinceramente, aquí en lo que es nuestro país, es algo que se encuentra aún bastante débil, porque realmente carecemos de muchas informaciones importantes, de muchas investigaciones importantes que a diario se encuentran a nuestro alrededor. Por eso es importante, y vamos a enfatizar bastante el día de hoy, que los temas que se puedan presentar, que los temas que por allí ustedes puedan elegir, puedan hacer referencia a aquello que es posible que ustedes van a poder realizar, algo que esté en su entorno, ya sea un entorno social, un entorno familiar, o generalmente ocurre también por algunos hechos que se dieron dentro del entorno laboral. Generalmente de esos lugares nacen las ideas para elegir o seleccionar un tema a ser investigado, ¿sí? Bien, estando ustedes desde el primer año, ustedes han desarrollado una cátedra que se llama Metodología de la Investigación Científica, que es un poco una de las materias que nos enseña ese proceso metodológico a la elaboración de una ciencia. Lo mismo ocurre cuando ustedes están en ese último año y están llevando lo que es seminario para elaboración de tesina o de tesis, que es lo que prácticamente el punto clave en donde vamos a enfocarnos totalmente a la elaboración de ese trabajo científico. Entonces, para eso es importante también que ustedes puedan meterse en ese rol de investigador. Y el investigador, antes de iniciar cierta investigación, tiene que sentirse bien, ¿sí? Tiene que reunir ciertos requisitos, o sea, tiene que estar bien en todos los sentidos y saber reconocer también todas sus limitaciones. Yo tengo que entender que lo que vamos a realizar es una ciencia y que yo, antes de realizar la investigación, puedo suponer ciertas cosas. En este caso puedo plantear distintas hipótesis, pero eso únicamente voy a probar o voy a consumar una vez que realice ese proceso de demostración. Allí recién voy a poder ver si logré o no eso que propuse como la hipótesis. Entonces, para eso es importante entender algunos términos interesantes con relación a este tema. Primero que nada, saber qué es la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales que son probados o son altamente probables,
¿sí? Pero ¿qué pasa? Para realizar una ciencia, ¿qué es necesario? A ver, si me ayudan. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer para alcanzar una ciencia? Vamos, sin miedo. Una investigación, ¿sí? Tenemos que realizar una investigación. Y para poder realizar una investigación, debemos contar con una metodología, ¿sí? ¿Qué es lo que es la metodología? La metodología son las normas, las reglas, las estructuras a seguir durante el proceso de esa investigación, y que eso va a lograr a que nosotros podamos alcanzar certeramente a esa ciencia que nos propusimos. Es difícil poder realizar una investigación si no contamos con una metodología. Por eso el nombre es metodología de la investigación científica. Es contar con una metodología para realizar una investigación y con eso poder alcanzar la ciencia que nos propusimos. A ver, pongo un claro ejemplo. Tuvimos el caso del COVID. Aparece un nuevo problema para nosotros instalados. No se conocía nada. Se tuvo que realizar una investigación, ver cuál fue la última pandemia que se tuvo, cómo se solucionó, los antecedentes, etcétera, ¿sí? Todo eso formaron parte de un marco teórico. Y a partir de allí se empieza a hacer una investigación y se plantea una metodología para poder lograr ya sea una cura o por lo menos tratar de prevenir en cierto sentido los síntomas que producía el COVID. Y ese proceso de investigación llevó prácticamente 2 años. 2 años llevó ese proceso de investigación. Hasta que llega la parte final, y allí, luego de ese proceso de demostración, se dijo si es que esa vacuna reunía los requisitos suficientes por medio de las organizaciones que se encargaban, si es que era factible o no. En tanto porcentaje. Ejemplo, la Sputnik creo que tenía un 99% de efectividad, la Pfizer era un 80%, la vacuna hindú era un 50%, pero a lo que quiero llegar es que todos esos pasaron por un proceso de investigación y por una cierta metodología que se le puso para poder alcanzar esa ciencia que hoy en día se cuenta con eso, ¿sí? Bueno, ese prácticamente es un ejemplo de lo que nos va a tocar realizar a nosotros. Entonces, nosotros como investigador tenemos que saber que vamos a hacer ciencia y que en lo posible los resultados que nos den esa investigación nosotros no alteremos, que sean... Por eso hay unas éticas de la investigación, por eso es que nosotros hablamos un poquitito del amor a la verdad, que todos los resultados que obtengamos sean veraces, reales, y que no alteremos eso a nuestro beneficio. Es importante también que cada investigador, antes de iniciar una investigación, reconozca sus limitaciones, sus capacidades. A ver, yo les puedo poner un ejemplo. ¿Cuál es un sueño que tengo? Me gustaría poder recorrer todas las comunidades indígenas que hay en el Paraguay y sacar los datos reales actuales. Y yo tengo tiempo hasta este diciembre para hacer eso. Consulta. Quiero que participen. ¿Es algo posible eso? ¿Sí o no? Claro. Tengo que recorrer todas las comunidades indígenas que hay en el Paraguay y tengo tiempo hasta diciembre. Pero depende si es que no tienes otra ocupación, si comenzar desde mañana todos los días. Yo creo que va a ser muy difícil poder recorrer todas las comunidades indígenas que hay en el Paraguay teniendo un poco tiempo hasta diciembre. El tema es el camino es una cosa para acceder. Muchas cosas tengo que tener en cuenta. Como dice el compañero, si tengo el tiempo suficiente, si tengo la solvencia económica para poder realizar esa investigación. No tengo ni tiempo y no tengo la solvencia económica. Entonces es un tema no viable para mí. Y es lo mismo lo que ustedes tienen que hacer cuando van a seleccionar un tema. Elijan temas que van a poder realizar. ¿Por qué? Porque esto es una responsabilidad, esto es algo que lleva tiempo. Todos trabajan, todos tienen familia.
tienen sus distintas actividades, y esto también va a ser una responsabilidad más en adelante para ustedes, en el que van a tener que dedicarle unos 10, 20, media hora, una hora por día en la realización del trabajo científico. Entonces, elijan temas que, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que lo más probable, con relación a lo que es la carrera, esto va a terminar siendo una investigación de campo. Y eso significa que ustedes van a tener que ir hasta el lugar. Van a tener que ir a hacer entrevistas, van a tener que ir a relevar datos, a hacer encuestas, a hacer una observación. Entonces, y no se van a ir una sola vez, van a tener que ir 2, 3, 4 veces, 5 veces. Entonces, a eso me refiero cuando el investigador tiene que medir muchas cosas antes de realizar la investigación. ¿Sí? Que sean temas generalmente que estén afectando a cierta parte de su comunidad, temas que estén afectando, en este caso, a algo que ocurrió en el entorno laboral de ustedes, o una situación familiar que se dio y que a ustedes les llamó la atención. Por eso, esta carrera promueve mucho lo que es la investigación, y hace a distintas áreas de investigación, en el caso del folclore, la cultura, en el caso del bilingüismo, en el caso del indigenismo, la parte lingüística. Son áreas de investigación en el que ustedes categóricamente van a seleccionar un tema y van a estar identificadas en una de esas áreas de investigación. ¿Sí? Entonces, primero, ese es nuestro punto de partida, ¿sí? Que reconozcan ustedes sus limitaciones, si van a poder cumplir realmente con el trabajo, porque ocurre que por allí un alumno dice, ¿sabe, profesor, yo quiero realizar una investigación y quiero hacerlo sobre lo que es la artesanía en la ciudad de Areguá, y ustedes vienen en repatriación. Entonces, muy difícilmente ustedes van a poder ir 3, 4, 5, 6 veces a la ciudad de Areguá a hacerle, en este caso, una entrevista al artesano, etcétera, de esa ciudad. Entonces, hagan cosas que van a poder cumplir, algo que van a poder realizar. Bien, entonces vamos a ubicarnos un poquitito en ese rol de investigador, y lo primero que tenemos que identificar allí es si qué tipo de ciencia es lo que vamos a abarcar. Si va a ser una ciencia ideal o va a ser una ciencia real. Y allí vamos a hablar un poquitito de las diferencias. En el caso de una... Bien, en el caso de una ciencia ideal, dice, se denominan ciencias formales, ideales o inmateriales, aquellas que se dedican al estudio de objetos ideales. Los objetos ideales son aquellas cosas que no tienen existencia independientes de nuestros pensamientos. Es decir, solo tienen existencia mental. No son conocidos por la experiencia, sino que la aprendemos mediante la intuición intelectiva. Claro, que alguien diga, profesor, yo quiero hablar sobre lo que es la libertad. Entonces, la libertad es algo ideal, no es algo material, no es algo tangible. A diferencia de una ciencia, en este caso real, una ciencia real, que sí es algo material, algo tangible. Dice, se denominan ciencias prácticas, factuales o materiales, aquellas que se dedican al estudio de objetos reales. Los objetos reales tienen existencia independiente de nuestros pensamientos, es decir, son conocidos por la existencia, son temporales y espaciales. Claro, que alguien me diga, profesor, yo quiero hacer una investigación en una comunidad indígena que hay aquí en el departamento de Caguazú. ¿Y existe esa comunidad indígena? Sí. ¿Se van a ir hasta esa comunidad indígena? Sí. Profesor, quiero hablar sobre un problema que identifiqué en el colegio Peña, puede ser el de aquí, ¿verdad? Raúl Peña. Bueno, Bernardino Caballero. ¿Existe el colegio Bernardino Caballero? Sí, exactamente. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a ir hasta el colegio, van a hacer un proceso de observación, tratar de identificar problemas. Bien, profesor, quiero hablar sobre vida y obra de un escritor aquí de la ciudad de Repatriación. Existe, en este caso, el autor
y el poeta o escritor y van a tener que ir junto a él. Entonces estamos hablando de una ciencia real en este caso. Ese es nuestro punto de partida, identificar qué tipo de ciencia es lo que vamos a abarcar. Y a partir de allí, tratar un poquitito de saber delimitar nuestro tema. Hoy también una de las cuestiones en lo que se encuentra mucho en el momento de leer una tesis o de abrir en este caso un libro, un trabajo científico, nos encontramos con casos en que de por allí el alumno infla mucho el título y no hace una buena delimitación del tema. No llega a delimitar como corresponde o no le pone el título largo en este caso. Hay algunos que hacen el título corto y eso es algo muy general. ¿Por qué les digo esto? Y hay situaciones en las que, les pongo un ejemplo, no hace mucho vino un norteamericano al Ateneo de la sede central y realizó un trabajo, hizo una tesis, en este caso que hablaba sobre la lengua guaraní en el Paraguay. ¿Qué pasa? Llega él, en ese proceso hace su investigación, luego retorna a su país, hace toda la defensa de su libro y luego yo también miro un poquitito, se analizó un poco ese libro y qué es lo que al final él puso la lengua guaraní en el Paraguay, ¿sí? Atiendan bien, la lengua guaraní en el Paraguay. ¿Qué me está diciendo a mí el nombre de esa tesis? Que la lengua es solo de Paraguay, que se usa solamente en el Paraguay, porque yo creo que traspase el país. En realidad puede ser algo más amplio, o sea, indistintamente, pero lo que me quiere decir es que esa persona me va a hablar en su libro desde que inició la lengua guaraní hasta la actualidad. La lengua guaraní en el Paraguay. ¿Sí? Eso me está diciendo. Pero ¿qué pasó? Se abrió el libro y se encuentra que él habla de una pequeña parte en donde se habla la lengua guaraní en un barrio de Luque. Entonces, ¿qué hizo? Mintió, infló el título. No corresponde lo que dice en el título con lo que hay adentro. Y esas son una de las cuestiones en lo que no hay que caer. Hay que saber delimitar el tema a ser investigado. Y no cometer esos tipos de errores o ponerle en todo caso el texto largo y se delimita bastante. A ver, estos tipos de investigación son los que nos ayudan a nosotros a entender mejor y a tratar de encerrar el título que por allí estamos teniendo en mente. Ustedes saben que no es tan fácil poder, en este caso, quedarse con un tema. A lo mejor uno tiene la idea, pero no sabe qué enfoque va a darle. Y allí es donde generalmente aparecen los tutores, el de metodología e incluso el de contenido, quienes van orientándole, no diciéndole qué tema va a realizar, sino orientándole en este caso de cuál podría ser el enfoque más conveniente a ser investigado. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a estudiar, hay varios tipos de investigación, pero vamos a agarrar 6 tipos de investigación que van a ayudarnos a seleccionar el tema. Y esto es algo que les sirve a todos. Hoy seguro tenemos alumnos del 4º año de la licenciatura guaraní, tenemos alumnos del 4º año de antropología, tenemos alumnos del 2º año de la maestría en lengua guaraní, tenemos alumnos que están en el 1er año realizando proyectos, porque ¿qué es trabajo científico? El trabajo científico es algo que nosotros le damos, es el nombre real, el trabajo científico es el nombre real. Ahora, ¿qué puede ser? Puede ser un trabajo práctico individual, puede ser una monografía que tiene que tener 35 páginas, puede ser una tesina que tiene un mínimo de 50 páginas, puede ser una tesis que tiene un mínimo de 100 páginas, puede ser una tesis doctoral que tiene un mínimo de 200 páginas. En eso es lo que varía el trabajo científico. ¿Sí? En eso es lo que varía, esas son, en este caso, las diferencias. Bien, dentro de los tipos de investigación, vamos a pasar por varios puntos, ¿sí? El primero, según sus niveles. Puede ser una investigación exploratoria, como puede ser una investigación descriptiva o una investigación explicativa. En el caso de una investigación exploratoria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a elegir su tema y lo primero que van a hacer, ¿qué es? Buscar información.
explorar. Probablemente entren en Google, van a buscar libros. Están pasando ustedes por un proceso exploratorio. Entonces, categóricamente todos van a realizar una investigación exploratoria. Ahora, en donde ustedes se van a quedar o donde van a definir es si es que va a ser una investigación descriptiva o si va a ser una investigación explicativa. ¿Qué pasa si un alumno viene y me dice, profesor, yo quiero hablar sobre, en este caso, la historia quiero hablar sobre la ciudad de repatriación? Y bueno, ¿qué va a hacer ese alumno? Va a empezar a contarme todo, que la historia de repatriación arranca con una colonia allá en el año 1963, una colonia agrícola, y luego en el año 1973 pasa a formarse, en este caso, ciudad, y va a empezar a contarme todo lo que tuvo desde su inicio la ciudad. ¿Sí? Va a contarme sobre las escuelas, las instituciones que tiene, la iglesia, la municipalidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo. ¿Qué pasa si otro me dice, profesor, yo quiero hablar sobre la vida y obra de un escritor, o quiero hablar sobre la vida y obra de los músicos? Voy a hacerle seguro una entrevista, voy a hablar de su biografía y voy a contar o voy a mencionar todas sus obras. Estoy describiendo algo. Entonces, si yo me voy a quedar solamente en ese punto, es una investigación descriptiva. Pero cuando yo voy a pasar a responder un porqué en la investigación, ¿por qué ocurre una deserción escolar? ¿Por qué hay un mayor de alumnos guaraní hablantes? ¿Por qué un mayor de alumnos que hablan solamente en castellano? ¿Por qué el nombre de la comunidad lleva tal nombre? Allí va a pasar a ser una investigación explicativa, porque va a responder a un porqué. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que van a definir, categóricamente todos pasan por un proceso exploratorio, pero ustedes van a definir si va a ser descriptivo o si va a ser explicativo. ¿Está bien? Ahora, vamos a pasar al siguiente, que viene a ser otro tipo de investigación según su finalidad, que puede ser una investigación pura o básica, o puede ser una investigación aplicada o tecnológica. En el caso de una investigación pura o básica, dice, es aquella que se realiza con el fin de incrementar nuestro conocimiento sobre algún aspecto. Y se refiere al conocimiento personal del investigador. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia con una investigación aplicada o tecnológica? Dice, es aquella que persigue como fin la aplicación de los conocimientos obtenidos mediante investigaciones pura o básicas, pero para aumentar el bienestar de la población. Claro, la mayoría de los temas nacen por querer satisfacer un conocimiento personal. Estoy enseñando en una institución y me doy cuenta, hace 7 años estoy notando que cada vez hay menos alumnos. Hay una deserción. Entonces, me llamó la atención y yo quiero saber por qué existe una deserción escolar. En ese sentido arranca como una investigación pura o básica. Pero ¿qué pasa si durante el proyecto, durante el camino en que estoy elaborando, en este caso mi investigación, viene la municipalidad y me dice, ¿sabes qué? Interesante el tema que seleccionaste. A nosotros nos gustaría apoyar esta investigación y vamos a correr con todos los gastos que lleva esta investigación. Viene el ministerio y me dice, el tema es excelente, la investigación, vamos a apoyar, queremos hacer una publicación después. Dejó de ser una investigación pura o básica para ser una investigación aplicada o tecnológica, buscando el bienestar, el beneficio de toda una sociedad o toda una población. Esa es, en este caso, la diferencia que encontramos en este segundo tipo de investigación según su finalidad. Luego, tercero, esto importantísimo, hasta 6 tenemos, ¿sí? Según su amplitud, puede ser una investigación extensiva como puede ser una investigación intensiva. En el caso de una investigación extensiva, dice, es aquella que se efectúa sobre grandes grupos o colectividades numerosas y que se estudian por medio de muestras representativas. Y en el caso de una investigación intensiva,
es aquella que se efectúa sobre la totalidad de los miembros de los grupos. Bien, recuerden que lo que nosotros vamos a realizar es ciencia, ¿sí? Y la ciencia tiene un proceso, ese proceso, en la primera etapa, que es la etapa de investigación, tiene 5 momentos importantes, ¿sí? Y el quinto momento, aparte, primero la selección del tema, la observación, encontrar un problema, hipótesis, y luego la demostración. Y en esa demostración que nosotros vamos a llegar, allí es donde podemos plantear un poquitito este tipo de investigación. Es lo más probable que yo tenga que ir al campo y aplique, en este caso, encuestas, ¿sí? Que le aplique encuestas. Y voy a suponer, decidí realizar, voy a poner de ejemplo, el bilingüismo que hay en el Colegio Bernardino Caballero. Ejemplo, ¿sí? Y bueno, selecciono lo que es el tercer ciclo. Y en cada curso, en el séptimo, hay 60 alumnos, en el octavo hay otros 60 alumnos, y en el noveno hay otros 60 alumnos. Y si yo de esos 60 solamente agarro una muestra representativa, agarro 10 alumnos del séptimo, otros 10 alumnos del octavo, otros 10 alumnos del noveno, para poder realizar la encuesta, eso va a ser una investigación extensiva. Estoy agarrando muestras representativas. ¿Qué me va a dar eso? Me va a dar una idea de lo que yo estoy buscando en la investigación. Ahora, ¿pero qué pasa si yo le realizo la encuesta a los 60 alumnos del séptimo, le realizo a los 60 alumnos del octavo y le realizo la encuesta a los 60 alumnos del noveno? Allí va a pasar a ser una investigación intensiva, porque agarré la totalidad en este caso, ¿sí? Agarré la totalidad. ¿Y qué voy a conseguir con eso? Resultados certeros, resultados exactos que busqué en la investigación. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿O estoy hablando al pedo? Bueno, esto es ciencia, en esto vamos a fallar todos, vamos a equivocarnos todos. Desde el momento que arrancamos la investigación, ustedes les puedo garantizar que van a fallar hasta ese octubre, noviembre más o menos, en que tienen que presentar su trabajo. Va a ser la última corrección que le hace el tutor. Entonces no tengan miedo. No tengan miedo en opinar, en participar. Justamente la idea de la profesora, de la directora, es que todos ustedes puedan comprender esto y que puedan participar también. Muy bien, continuamos. Entonces, pero esto es muy relativo. ¿Por qué? Yo puedo tener un tema, como tiré al inicio justamente, un tema bastante interesante, porque yo planteé, por ejemplo, el uso del bilingüismo en las instituciones públicas del departamento de Caaguazú. ¿Me da para hacer una investigación extensiva o me da para hacer una investigación intensiva? Claro, intensiva va a ser muy difícil. O sea, imagínense, voy a tener que recorrer todas las instituciones públicas que hay en el departamento de Caaguazú, y que pueden ser, quién sabe cuánto, 2.000, 3.000 instituciones. Entonces, es difícil poder realizar una investigación intensiva con relación a ese tema. Entonces, lo más probable es que yo haga algo extensivo y que analice una institución de San José de los Arroyos, una institución de Coronel Oviedo, una institución de Caaguazú, una institución de repatriación, una institución de pastoreo, otro de 3 de febrero, de un San Joaquín, y voy a hacer una muestra representativa en este caso. Y va a pasar a ser una investigación extensiva. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia, es muy relativo. Por eso les dije, estos son los que realmente a ustedes les ayudan a definir el tema. El título final que va a tener el trabajo de ustedes. Y también ustedes se ubican un poquitito en ese contexto de dónde, hasta dónde va a llegar esa investigación, va a alcanzar la investigación. Yo puedo decir también, analizar el uso de las herramientas tecnológicas post-COVID. Entonces a mí el título ya me está marcando que voy a analizar
posterior a lo que fue la pandemia. Voy a hacer un análisis de lo que fue posterior a la pandemia. Estoy marcando un tiempo de investigación. Por eso también ese punto nos va a ayudar lo que es el cuarto según su temporalidad. Dice, según su temporalidad, puede ser una investigación sincrónica, ¿sí? Como puede ser una investigación diacrónica. En el caso de una investigación sincrónica, es aquella que trata de fenómenos y que tiene lugar en cualquier sitio en el espacio, pero dentro de un intervalo de tiempo relativamente estrecho. Y en el caso de una investigación diacrónica, es aquella que trata de fenómenos que tienen lugar en cualquier punto del tiempo. Muy bien, este también es un punto importante porque hay que marcar un poquitito el momento de la investigación. Si bien hace rato yo dije, a ver, pongo el ejemplo, la historia de la lengua guaraní, significa, el título me está diciendo que yo voy a hablar desde que estaban los guaraníes, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles, hasta lo que es la fecha hoy. Eso me está diciendo a mí el título y eso va a ser una investigación diacrónica, abarca la totalidad. Pero ¿qué pasa si yo marco un intervalo de tiempo estrecho, que es lo que va a marcar de dónde hasta, si digo, a ver, la lengua guaraní a partir de la reforma educativa, allí marqué un tiempo de estudio, ¿sí? Y eso es una investigación sincrónica. Esa es una investigación sincrónica. Hace rato les dije, no hay que cometer el error, por eso es importante marcar. Si yo digo, por ejemplo, la deserción escolar en el Colegio Bernardino Caballero, entonces el título me está diciendo que voy a hacer desde que está la institución toda la deserción que tuvo hasta hoy. Pero ¿qué pasa si yo digo la deserción escolar en el Colegio Bernardino Caballero post pandemia? Allí entonces apliqué una investigación sincrónica y delimité el intervalo de tiempo a ser investigado. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Cualquier cosa me cortan. Según su fuente, puede ser una investigación primaria, como puede ser una investigación secundaria. Y por lo general en este punto termina siendo una fuente mixta. Dice, la investigación primaria es aquella que se realiza recogiendo información, datos, estadísticas, etcétera, directamente de manuscritos, documentos o textos originales. Y en el caso de una investigación secundaria, es aquella que se realiza recogiendo datos de libros u otros documentos que hayan sido elaborados o estudiados ya por otras personas. Claro, en el primero es directamente el autor con relación a su tema, sin haber analizado otros autores. Esa es una fuente primaria. Y en el segundo caso, que es una secundaria, vamos a poner un ejemplo. Generalmente para hacer un trabajo de investigación, una tesis, tenemos que mencionar o estudiar varios autores para nuestro marco teórico, ¿sí? Entonces, si yo vengo y estudio, analizo en este caso un tema que, en este caso un libro, una tesis que se haya ya terminado y entregado anteriormente, y yo utilizo para mi marco teórico ese libro, pasa a ser una investigación secundaria. ¿Por qué? Porque dentro de ese material se han estudiado otros autores. O cuando nosotros en internet descargamos un artículo y vemos, según Chávez, 2008 menciona en su artículo tal que ocurrió esto, esto y esto. Y después ponemos abajo, según Antonio Moliniers, se da esta situación con relación al tal. Entonces, ¿qué pasó allí? Se han mencionado otros autores. Eso pasa a ser una fuente secundaria. Por lo general, ustedes van a terminar usando ambos. Van a buscar libros que ya fueron directamente del autor, manuscritos, o libros que han sido analizados por otros autores. Entonces termina siendo una investigación de fuente mixta, porque se encuentran ambos. ¿Está bien? Y el sexto punto, dentro de los tipos de investigación, dice, según las experiencias. Aquí vamos a encontrar, puede ser una investigación de laboratorio, como puede ser una investigación de campo. En el caso primero, de una investigación de
Laboratorio es aquella donde las experiencias o observaciones se llevan a cabo de un modo artificial dentro de un laboratorio. El psicodrama, el sociodrama son, por ejemplo, dos de las técnicas utilizadas. La investigación de campo, en este caso la experimentación se aplica directamente sobre el terreno. Es algo espontánea y naturalmente observando a poblaciones, comunidades o cualquier proceso social. Bueno, esta es una carrera que hace mucho un poquitito a lo que es la cultura, el folclore y demás. Por eso, al final, cuando ustedes seleccionan los temas, termina siendo prácticamente una investigación de campo, ¿sí? Porque ustedes van a ir hasta el lugar a hacer las entrevistas, van a ir hasta el lugar a hacer las encuestas, van a ir hasta el lugar a hacer la observación. Si alguien habló de una comunidad indígena, va a tener que ir hasta ese lugar y ver un poquitito todos los problemas que por allí se puedan presentar. A diferencia de una investigación de laboratorio en donde te da la posibilidad de poder fallar, corregir las veces que sean. En el caso de usted, algo espontáneo. Si ustedes se van a una comunidad indígena, pongo de ejemplo, ustedes saben que la oportunidad que tienen es única. Ese día ustedes se van a hablar con el cacique, ese día es su oportunidad de sacarle toda la información posible con relación al tema que ustedes están buscando. Va a ser espontáneo. No va a ser lo mismo también si me voy a un colegio, hago una encuesta y bueno, me olvidé una pregunta y hoy estuvieron 18, mañana pueden estar 22. Es algo allí in situ, en el momento. En el laboratorio falló una dosis, una pócima, etcétera. Puedo volver a tantear hasta que me salga y puedo probar 43 veces. Esas son un poquitito las diferencias. Entonces, estos tipos de investigación son los que nos enseñan a nosotros a poder cerrar nuestro título, a poder cerrar nuestro tema. Que yo diga, la deserción escolar en el Colegio General Bernardino Caballero en alumnos del nivel medio en el año 2024. Perfecto. Yo ya sé qué voy a encontrar en ese libro. Ya sé qué voy a encontrar. Y hay veces mucha gente cae en el error o cree que lo que tiene de marco teórico, ¿qué es lo que es el marco teórico? Marco teórico es el marco referencial. Referencial es lo que nos sirve para poder referenciar nuestro trabajo antes de ingresar a la parte aplicada. Que yo les diga, por ejemplo, voy a tratar de hacerles entender un poquitito esta parte. El trabajo que ustedes van a realizar comprende de 5 capítulos. 5 capítulos. ¿Cuáles son esos capítulos? Introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y el 5.º capítulo anexo. Y atiendan bien, los que están en licenciatura guaraní y en licenciatura en antropología, la tesina de ustedes tiene que tener 50 páginas contabilizando el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Los que están en la maestría guaraní, en este caso, el trabajo científico de ustedes tiene que tener 100 páginas como mínimo. Y se contabiliza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. ¿Sí? Sería desde la introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Hasta allí se contabiliza. El anexo no se contabiliza. El anexo no se contabiliza. ¿Está bien? Ahora, eso otra vez tiene unas divisiones. En la introducción, en el capítulo 1, nosotros encontramos varios conceptos o subconceptos que hacen a ese primer capítulo. Allí es donde nosotros encontramos la fundamentación, que es el qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, de la selección del tema. Ahí encontramos el problema, la hipótesis, los objetivos generales específicos, la delimitación, la metodología a seguir, si va a ser cualitativa, cuantitativa, la delimitación. Esa primera parte a nosotros nos lleva más o menos 15 páginas. Ahí termina el capítulo 1. Y luego entramos al capítulo 2, que es el desarrollo. Y el desarrollo tiene 2 momentos importantes. El marco teórico o marco referencial. Y lo segundo, que es
la investigación aplicada, que es la producción de ustedes, que es lo que nos interesa a nosotros. La gente cree que cuando llena el marco teórico y te pone 50 páginas, eso es la tesis, esa es la investigación. No. Yo no puedo hablar de deserción escolar en el Colegio Nacional Bernardino Caballero. Hablo directamente de la deserción, hablo directamente en mi tema, sin antes mencionar cómo está la deserción escolar a nivel país, en el Paraguay. Por eso es de lo general a lo específico. Voy a hablar primero entonces, como marco referencial, referente a mi tema, voy a mencionar entonces primeramente cómo está la deserción escolar en el Paraguay. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los motivos conocidos a nivel nacional? Si es por una cuestión económica, si es por bullying, si es por abuso, etc. Luego voy a ir a cómo se encuentra la deserción escolar en el departamento de Caguazú. Y posterior a eso voy a llegar, todo esto que dije va como marco teórico. Y desde el momento que yo hable de mi tema sobre la deserción escolar en el Colegio Bernardino Caballero, en adelante, esto es mi producción. Esto se llama investigación aplicada. ¿Y qué nos dice a nosotros el reglamento? Que sea un 70% un 30% de marco teórico y un 70% de investigación aplicada. ¿Y qué es lo que ocurre? Se termina haciendo al revés. Se llena de marco teórico y se hacen unas poquitas hojas de lo que es la investigación aplicada. A ver, pongo un ejemplo. Que alguien me diga, profesor, yo quiero ahora hablar sobre Emiliano R. Fernández. ¿Está bien? Les invito, pongan ahora en internet Emiliano R. Fernández. ¿Cuántas informaciones van a encontrar de Emiliano R. Fernández? Vida y obra, ya sé todo. ¿Dónde está la parte nueva? ¿Cuál es la investigación? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la ciencia que hicieron? No hay. No es copy-paste lo que ustedes tienen que hacer. Por eso les digo, ¿qué pasa si es que cambiamos eso? Y si ponemos valorización de la vida y obra de Emiliano R. Fernández en el Colegio Bernardino Caballero, ahí sí va a haber algo nuevo, allí sí vamos a tener un aporte, allí vamos a hacer ciencia, porque probablemente voy a ir al campo, voy a preguntarle a los alumnos si conocen las obras, si se utilizan, en este caso las obras, los docentes utilizan para análisis literario, etc. Allí vamos a encontrar una diferencia. ¿Sí? Entonces, ese es un poquitito también el tema de lo que hay que entender. Todos tienen objetivos personales, ustedes como personas, y así también las instituciones tienen objetivos con ustedes. Primero, la formación académica de ustedes. ¿Cómo se logra? Desarrollando cada una de las materias. Yo entro en el primer año, desarrollo 6 materias, me estoy formando, nutriendo intelectualmente en cuanto al conocimiento de cada materia. Pero ¿cuál es el más importante y por qué se tiene que presentar tesis en todas las universidades? Lo más importante es que ustedes dejen un legado, dejen una ciencia, aporten una ciencia, un conocimiento nuevo al servicio de la sociedad, de la comunidad. Eso es lo que realmente importa. Ese es el objetivo final que tiene toda institución. Por eso ustedes vayan donde vayan, van a presentar un trabajo científico. Bien, entonces, es importante mencionar un poquitito ese punto, ¿verdad? Y no caer en ese tema de que es copy-paste lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es ciencia. Lo que tenemos que hacer es investigación. Tenemos que dejar algo nuevo a la generación actual, algo nuevo a la generación que viene. Hay tantos temas por investigar. Les pongo un ejemplo. Yo no sé si habrá que alguien me diga, profesor, quiero hablar. Es lo más probable que entremos ahora en internet y pongamos vida institucional del Colegio Bernardino Caballero o vida institucional de otro colegio, Peña creo que se llama. Es lo más probable que no haya ninguna información. Ninguna. Que alguien diga, profesor, yo quiero hablar sobre
estas comunidades indígenas que hay en el departamento Caguazú. Sé que hay varios alumnos que ya hicieron estudios sobre las distintas comunidades indígenas y eso es realmente importantísimo porque ustedes están manteniendo información de primera, información actual de ahora, de cómo está actualmente, de la historia que se comenta anteriormente con lo que es hoy. Eso, ese aporte que ustedes están haciendo es lo que importa y lo que queda. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Seleccionar comunidades, seleccionar instituciones, hablar de las biografías, hablar un poquitito de los poetas, de los músicos, que por allí son tan conocidos y ni siquiera tienen una reseña histórica o una reseña biográfica, o no se mencionan sus obras. Son demasiados casos que tenemos sobre eso, o que alguien hable sobre cómo se encuentra la lengua guaraní en tal institución, la parte lingüística. Son demasiados que alguien quiera hacer por allí traducción. Temas y áreas de investigación tenemos demasiado, pero a lo que quiero llegar es que hagan aportes, que los temas que seleccionen, de nada va a servir que alguien venga y me traiga, profesor, yo tengo la historia completa de la comunidad de una parcialidad en guaraní, y vino ese alumno, llega al día de su defensa, defiende todo, y ¿qué hace? Se va y guardó la información. No sirvió de nada. No sean celosos de la información. Hoy contamos nosotros con lo que es el internet. La gente que llega a utilizar el material de ustedes le va a referenciar a ustedes como autor. Le va a hacer la cita en el marco teórico y le va a referenciar en la bibliografía. No sean celosos de la información. Son cosas que son necesarias hoy en día para conocer más nuestro país, para conocer más nuestras ciudades, nuestras comunidades, la actualidad del país. Bien, voy a continuar. Entonces, estos serían los tipos de investigación que nos ayudan un poquitito a identificar. Luego vamos a pasar un poquitito a lo que es el trabajo científico en sí y explicarle los momentos. El trabajo científico comprende de 3 momentos importantísimos. Dice, el trabajo científico, sus etapas metodológicas. El trabajo científico es una tarea ardua, fatigosa, que exige rigidez de procedimientos, precisión relativa a los elementos que se manejan en el mismo. Requiere de esfuerzo tanto para descubrir hechos o conocimientos nuevos, como para comprobar situaciones hipotéticas. En fin, es buscar sentar las bases cognitivas y proceder operativamente hasta la coronación o culminación de la ciencia. El trabajo científico comprende 3 momentos o etapas bien definidas. Yo le digo, lo que ustedes van a hacer es trabajo científico. Ella va a variar el nombre en base a la carrera en que estén. Si es una licenciatura, van a realizar una tesina. Si están en una maestría, van a realizar una tesis. Y si están haciendo un doctorado, también va a ser una tesis doctoral. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En la cantidad de páginas. Tesina, los que están en licenciatura, 50 como mínimo, con la opción de, o sea, tiene que tener mínimamente 50% en guaraní. Y los que están en la maestría, como doctorado, en el caso de la maestría son 100 páginas como mínimo y tiene que ser 100% en guaraní. En el caso de doctorado son 200 páginas como mínimo y se debe realizar 100% en guaraní. ¿Sí? Esas son un poquitito las diferencias. Bien, entonces el trabajo científico, 3 etapas importantes, grábense bien esto. La etapa de investigación, la etapa de sistematización, ¿sí? Y la etapa de exposición, presentación o publicación. Esa primera etapa, la etapa de investigación, esa es la que, en donde nosotros, es una etapa externa, ¿sí? En donde nosotros vamos a salir a buscar toda la información. Vamos a ir a aplicar en este caso también las encuestas, vamos a hacer la observación, vamos a hacer la entrevista. El momento en donde nosotros salimos a recoger todo lo necesario, toda la información posible, ¿verdad? Y venimos a poner aquí unas 300, 400 páginas sobre la hoja con relación a nuestro tema.
allí yo apliqué, hice la entrevista, me fui 2 o 3 veces junto a estos pobladores a preguntarle cómo empezó esta comunidad, o me fui junto a aquel artesano, me fui junto a aquel músico, me fui junto al director de la institución, le hice la encuesta también a los alumnos, a los padres de los alumnos, etc. ¿Sí? Esa es la etapa, la primera etapa, que es la etapa de investigación. Es una etapa que fácilmente a ustedes les puede llevar 2 meses. ¿Sí? Fácilmente. Atiendan, yo no les voy a mentir que a lo mejor la elaboración de una tesina lleva tiempo. Y puede llevarnos fácilmente 6 meses, 7 meses, 8 meses. ¿Sí? Pero mientras que nosotros entendamos el procedimiento de elaboración, todo va a ser más fácil. Porque existe un tabú, existe de por allí algunas cuestiones que nos hacen temer a lo que es la tesis. Se nos da el título de que es algo muy complicado, que es prácticamente imposible de realizar, y en realidad no es así. Es extenso, pero es algo que ustedes pueden aplicar sin problemas cada uno, ¿verdad? Entonces, en esta etapa salimos a buscar la información. La segunda etapa es la etapa de sistematización. La etapa de sistematización, al contrario al primero, que era externo, en la sistematización es algo interno. Acá ya no salimos a buscar información. Las 400 páginas, 300 páginas que yo vine y traje acá sobre mi escritorio, voy a empezar a darle sentido, voy a empezar a darle armonía, voy a empezar a darle orden a ese trabajo. Y hablamos de 2 puntos importantes: el orden metodológico y el orden lógico, o el orden lógico y orden metodológico. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer en esta etapa. Ya no voy a salir, ya traje toda la información. Y eso, sentarse a darle ese orden, también nos lleva tiempo. También nos lleva tiempo. Y por último, en esa etapa última, que es la de presentación y publicación, es cuando yo ya encontré todo, ¿sí? Y ya me voy a la gráfica, presento, hago las correcciones necesarias, controlo que todo esté en orden para su posterior presentación y exposición y publicación. ¿Está bien? Ahora, entonces, el trabajo científico, estas 3 etapas, ¿sí? Esto es clave, clave. Esto es lo que lleva un trabajo científico: etapa de investigación, sistematización y lo que es la etapa de exposición. Ahora, en este punto encontramos otra vez 5 momentos importantes en lo que es la etapa de la investigación. ¿Sí? Y atiendan, estos son los momentos que verdaderamente a nosotros nos enseña. Aquí se va a consumar la ciencia. Yo no puedo saltar ninguno de estos procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Lo primero es la determinación del tema. ¿Sí? Segundo dice la observación. Tercero el problema. Siguiente la hipótesis. Y luego tenemos el diseño de pruebas. ¿Qué pasa? Yo puedo tener el tema a investigar. Y les dije, la mayoría de por allí tiene en mente algo que le gustaría investigar. ¿Sí? Algo que tiene en mente, pero a lo mejor no tiene el enfoque final que darle para investigar. Y ya una vez que, ¿y cómo de por allí ustedes llegan a eso? Tienen el tema y se van a hacer la observación. Y en ese proceso de observación, ustedes pueden encontrar miles de problemas, pero ustedes no van a solucionar los miles de problemas. Que alguien haya visitado una institución, ¿sí? Y van a encontrar miles de problemas. Por ejemplo, que los docentes no están preparados para el uso de las herramientas tecnológicas. Pueden notar que hay una deserción escolar. Pueden notar que hay el tema del bilingüismo, un mayor uso del guaraní en la institución, o al revés, que sea el castellano. O sea, miles de cosas van a encontrar, pero ustedes no van a solucionar todo eso. Ustedes van a agarrar un problema, van a seleccionar. Y ese problema es lo que van a tratar de darle una hipótesis, que es el siguiente punto, ¿verdad? Y en esa hipótesis nosotros hacemos una afirmación provisoria de eso que identificamos. ¿Y qué es lo que es la hipótesis? La hipótesis es lo que nos invita, es lo que nos sugiere a demostrar eso que nosotros al inicio llegamos a plantear o identificar como problema. ¿Sí? Entonces, primero la determinación del tema. Segundo,
hacemos una observación. En esa observación identificamos un problema. Una vez que se identifica el problema, allí es donde tenemos que darle la hipótesis. Porque yo no puedo agarrar y ir, no, vos sabés que yo noté, la metodología que utiliza el docente luego no es la adecuada. No, pues por eso luego no aprende el alumno. Y dejo ahí. No, yo tengo que probar eso. Yo tengo que probar si es que realmente es cierto eso que estoy diciendo. Sí o sí, todo trabajo científico tiene que pasar por ese proceso de demostración, que es el quinto paso. Allí cierra en este caso la ciencia. ¿Y cuáles son las técnicas de demostración? ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar para demostrar? Allí podemos utilizar la observación misma, una de las técnicas. La entrevista, las encuestas, los gráficos, todo eso son maneras de poder demostrar en este caso una investigación. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que suele ocurrir también? Hay veces mucha gente cuando inicia en este caso, luego de seleccionar el tema y plantea un poco una hipótesis y se da cuenta que él creyó que podía ser de esa manera, o él planteó una hipótesis que podía darse de esa manera. Pero cuando llegó, fue al campo, aplicó esa investigación, aplicó las distintas técnicas, le preguntó allí a los alumnos, o le preguntó a los pobladores, etcétera, y lo que ellos respondieron no condice en este caso con lo que se planteó en la hipótesis. ¿Sí? Y allí tenemos varios tipos de hipótesis, tenemos la nula, la alternativa, la direccional. Pero no le voy a complicar con eso. Pero ¿qué es lo que hoy se estila? A veces el alumno trata de alterar esos resultados para que tenga una lógica o una relatividad con la hipótesis. Ya, eso es lo que no hay que llegar. Hoy en día es un tabú eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos jugar o alterar en todo caso nuestra hipótesis. Pero no alterar el resultado final. Eso es lo que está mal. Cuando inicié justamente la charla, mencioné que justamente esa ética de investigación del investigador mismo es no, el amor a la verdad, no alterar esos resultados a beneficio suyo, o a beneficio en este caso de la investigación de cómo planteó la hipótesis. Bien, entonces por eso es importante saber demostrar. Un punto clave, cuando ustedes van a defender su libro, van a estar los que están en la mesa examinadora. ¿Y qué es lo que va a hacer ese examinador? Va a llegar, va a estar, va a abrir el libro a ustedes. Lo primero que va a leer, lo más importante que tiene el trabajo científico. Va a leer en este caso el tema, cuál es el problema que identificaron, cuál es la hipótesis que pusieron, y ni va a leer el marco teórico de ustedes, ahí hasta la última parte, y va a leer esa conclusión objetiva para saber si ustedes alcanzaron o no lo que propusieron en su hipótesis. Por eso es que la hipótesis tiene que guardar una coherencia, una relación con lo que es nuestra conclusión objetiva. Por eso hay dos conclusiones, la objetiva y la subjetiva. Entonces yo les mencioné hace rato, nos quedamos capítulo 1 de la introducción, capítulo 2 desarrollo, hablamos de los dos momentos, marco teórico y lo que es la investigación aplicada, y capítulo 3 tenemos la conclusión, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es la que guarda relación directa con la investigación, los resultados de la investigación. Y la subjetiva viene a ser una sugerencia particular, personal del investigador con relación a lo que vivió en ese proceso de la investigación. Luego tenemos la bibliografía que hoy en día se estila mucho el sistema APA, APA 7, APA 10 que ya hay, ¿verdad? Y luego ya tenemos el anexo. En el anexo, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En el anexo encontramos primeramente el diseño metodológico, luego encontramos un pequeño currículum del autor, posterior a eso encontramos en este caso los gráficos de la investigación, ya sean gráficos de barra, gráficos de torta, etc. Cuarto, encontramos las evidencias que son las fotos que por allí ustedes se sacaron, ¿verdad? En el momento en que fueron al campo, ¿sí? Si alguien eligió de por allí una comunidad indígena, es lo más probable que le saquen una foto de esa comunidad indígena, o de por allí los trabajos que hacen, la artesanía, o que de por allí del templo, lo cuide de ellos, una foto con ellos mismos, con el cacique,
¿verdad? Esas son las evidencias de la investigación. Que alguien haya agarrado una institución, va a sacar una foto de lejos de la institución, la infraestructura, va a sacarse una foto con la directora, en el caso si son niños hay que sacarlo de espalda, ¿verdad? Todo eso forman parte de las evidencias. Y por último y opcional es el glosario, el ñende, ¿verdad? Eso es lo que incluye el capítulo 5. Bueno, esos son los 5 capítulos que tiene en este caso nuestro trabajo científico. Y aclaro esto ¿por qué? Porque todas las instituciones tienen una estructura a seguir. Alguien puede decir, no, profesor, yo planteé acá mi población, mi muestra o mi universo, etcétera, y claro, pero el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní también tiene su estructura, y eso van a encontrar en la cátedra de seminario, en el libro del 4º año, van a encontrar en la página 198 que habla sobre la estructura de la institución. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es un punto importante. Esto es entonces los 5 momentos que tiene lo que sería la etapa de la investigación. 5 momentos clave. Y algunos puntos que hay que tener en cuenta con relación a la selección del problema es que la ciencia no solo es para probar algo. La ciencia es para ampliar, modificar algo ya existente o disprobar incluso algo ya existente, ¿verdad? Entonces, algunos puntos a tener en cuenta. El problema a investigar debe pertenecer a la realidad empírica, debe ser observable. El problema debe ser delimitado con el fin de reducir sus dimensiones y las ambigüedades. Debe pertenecer a un conjunto de conocimientos ya existentes o por lo menos debe ser compatible con lo ya existente, de manera a ser interpretado y explicado por alguna teoría. El problema no debe representar a un caso único, aislado, irrepetible, sino que debe ser un hecho que esté afectando significativamente a una parte de la estructura o del funcionamiento de una sociedad específica. Claro, tiene que afectar a lo institucional, ¿verdad? El descubrimiento y tratamiento de un problema debe servir para ampliar, modificar o eventualmente cambiar las ideas científicas existentes, lo que supone un nuevo aporte original para el avance de la ciencia. Entonces, esas son algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta en el momento de seleccionar el problema. De hecho, el problema siempre va de la mano con el tema que elegimos. A ver, ¿hay un alumno del 4º año que tengamos aquí? Ninguno está en el 4º año. Ah, ya. Bien. Bien. A ver, ¿qué tema tenemos por ahí? ¿Alguien que pueda decir su tema? ¿Quién era el alumno del 4º? Bien, vamos. ¿Qué tema tenés, profe? Muy bien. La publicidad. Y te consulto, ¿cuál fue el problema que encontraste allí? ¿Todavía? Bueno, está bien. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo que alguien diga algo que notó de por allí en su entorno laboral, estuvo en la institución, y me voy a mantener ya con el ejemplo que mencioné, el tema de la deserción, ¿sí? Claro, el tema de la deserción escolar, que alguien mencionó, profesor, yo quiero hablar sobre la deserción escolar. Y lógicamente, ustedes lo que tienen que hacer en este caso es tratar de demostrar un poquitito por qué se está dando esa deserción escolar, ¿verdad? El problema en sí que ustedes plantean tiene que ser algo conciso, algo exacto tiene que ser, no hay que extendernos. Hay gente que por allí formula 20, 15 preguntas en el caso del problema, pero cuando más preguntas pongamos, eso significa que más objetivos específicos va a tener nuestra investigación. Por eso es importante tratar de delimitar las preguntas, que sean de 3 a 5 preguntas como máximo, para tener esa cantidad de objetivos específicos. El tema siempre va de la mano, el problema siempre va de la mano con el tema que se llegó a seleccionar. Si yo digo, profesor, yo quiero hablar sobre la comunidad, ¿cuál es la comunidad que tengamos aquí en repatriación? Un nombre cualquiera de una comunidad aquí. Ipaún señorita. Profesor, yo quiero hablar sobre la comunidad de Ipaún señorita. Está bien. ¿Y cuál es el problema que encontraste sobre Ipaún señorita? Y no existe una información, no hay un libro que hable sobre la historia de cómo se originó en este caso la comunidad. Es el problema
que yo estoy encontrando con relación al tema que seleccioné. ¿Sí? Y a partir de eso yo voy a formular mis 3 a 5 preguntas y voy a decir, va eri pa ollejero, un señorita, cota ipe, tena cote cojape, ¿verdad? Y voy a hacer unas 3 a 5 preguntas con relación a eso que posteriormente voy a tener que responder en los objetivos específicos. Entonces, es importante que entiendan eso. Y lo mismo en el caso de la hipótesis, ¿verdad? No hay que extendernos demasiado en eso. Tiene que ser algo directo, ¿verdad? Que sea bastante específico en lo que va a ser, en lo que nosotros estamos proponiendo como hipótesis. Muy bien, entonces, estos son los 5 momentos importantísimos que tiene lo que es la parte de la investigación. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de sistematización. En la etapa de sistematización, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Allí nosotros vamos, toda esa información que hicimos en la etapa precedente, de recabar toda la información que dije, trajimos 300, 400 páginas aquí sobre la mesa. Ahora en esta segunda etapa, que es la etapa de sistematización, vamos a empezar a darle un orden lógico primero y un orden metodológico a eso. Acá ya no vamos a salir a buscar información. No, acá vamos a encerrarnos a trabajar y darle un sentido lógico, armónico, que se entienda para esa persona que va a abrir mi libro, que pueda entender el proceso. No es que yo voy a agarrar las 300 páginas, 400 páginas, ya está, voy a perforar esto, voy a mandar a archivar así mismo y presento así. No va a tener ni pie ni cabeza. Entonces, empezamos por un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico que conocemos? Es lo que le damos nosotros a los alumnos en los colegios. Le pedimos un trabajo práctico que cuente con una introducción, un desarrollo, una conclusión, una bibliografía. Y es lo que ustedes van a agregarle en este caso, en este trabajo científico, es el anexo, un capítulo más. Ese es el orden lógico que requiere en este caso el trabajo científico. Dice allí, las ideas o conceptos resultantes de la investigación y otros datos complementarios se deben ordenar o clasificar integrándolos en una relación de subordinación, buscando la coherencia armónica y ordenada del contenido. Toda investigación debe poseer un orden lógico, por ejemplo, conteniendo la introducción, el desarrollo, la conclusión, en este caso bibliografía y anexo también. Y luego, ¿qué es lo otro que hacemos en esta etapa de sistematización? Es darle un orden metodológico. Un orden metodológico. Dice, de acuerdo con este ordenamiento, las ideas y conceptos resultantes de la investigación y otros datos complementarios, además de ser ordenados lógicamente, también deben ser ordenados metodológicamente. Es decir, clasificar los contenidos en función a otros criterios. Así según numeración cardinal, ordinal, romano, por abecedario, utilizando letras mayúsculas, minúsculas, etc. Claro, es que nosotros en un trabajo de esta magnitud vamos a encontrarnos con muchos conceptos, vamos a encontrarnos con muchas divisiones, subdivisiones de conceptos. Y eso hay que saber distinguir y hay que saber darle un orden metodológico para que esto tenga armonía, se entienda el trabajo. Y allí esto nos explica un poquitito de cuáles son, en este caso, los números que podemos utilizar. En el caso del número cardinal, 1, 2, 3. Allí es importante también que nosotros entendamos que hasta 3 veces podemos utilizar, hasta 3 puntos podemos utilizar, en este caso, el número cardinal, ¿verdad? Los números romanos podemos utilizar para nombrar los capítulos. En el caso de las letras mayúsculas y minúsculas, para citar distintos o clasificar distintos puntos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta en el orden metodológico. Acá hay un ejemplo que se agarró un poquitito lo que es una población educacional, ¿verdad? Dice allí en el punto 1, tiene la numeración 1, población del distrito de Capiatá. Pero la población del distrito de Capiatá tiene otra vez divisiones en cuanto a lo que es en el 1.1,
el personal escolar y también se encuentra en el 1.2 lo que son los alumnos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dentro de lo que es otra vez el personal escolar hay varias divisiones otra vez. ¿Y qué encontramos allí? Allí volvemos a utilizar 1.1.1, está el supervisor de educación escolar básica de la zona A. Está también el director del área educativa número 1. Después en el 1.1.3 dice director, pero como se agarraron varias instituciones, entonces va a volver a haber división allí. Pero ya usé 3 veces, 3 puntos, los números. Y allí es donde puedo utilizar en este caso las letras, ya sea mayúscula o minúscula. Allí dice entonces director A de la Escuela Presidente Carlos Antonio López, A de la Escuela Mariscal José Félix Estigarribia y así sucesivamente, ¿verdad? Esto lo que nos enseña es a ordenar un poquitito nuestro trabajo científico, a darle orden, a darle armonía, a darle sentido, a darle coherencia. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso. Trabajo científico, ¿sí? 3 etapas importantes. Tiene la etapa de investigación, la etapa de sistematización y la etapa de presentación o publicación. Ya hablamos de la etapa de investigación, que tiene otra vez 5 momentos importantes, ¿sí? Claves para hacer una ciencia. La selección del tema. Una vez que seleccionamos el tema, hacemos la observación. En la observación identificamos el problema. Una vez que identificamos el problema, planteamos la hipótesis, y cuando planteamos la hipótesis, eso tiene que ser demostrado sí o sí. Allí estamos terminando un poco ese círculo de lo que es la etapa investigativa. Y luego pasamos al siguiente, que es la etapa de sistematización. Dijimos que ya es un trabajo interno, ya no salimos a buscar información, nos sentamos a darle un trabajo, un orden lógico, que dijimos es la introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y anexos. Y eso otra vez tenemos que darle un orden metodológico, tenemos que saber dividir los conceptos y subconceptos, menciones, referencias y demás que podamos tener en la investigación. Y luego pasamos a la tercera parte, que es la etapa de presentación, la etapa de exposición, presentación o publicación. Dice, puede decirse con toda seguridad que esa penosa y fatigante tarea de investigación y sistematización tiene como finalidad la publicación de los resultados, puesto que de nada sirve aquella investigación de brillantes y positivos resultados si se la deja archivada, fuera del conocimiento de los demás. Todo trabajo científico se justifica cuando se la pone al servicio de la sociedad. Así como en las etapas anteriores, el trabajo de publicación también requiere habilidad, capacidad y calidad en su desarrollo. Claro, yo les mencioné hace rato, van a ser trabajos inéditos. Van a seleccionar temas que estén afectando lo que es la ciudad de repatriación, el departamento de Caguazú, que esté afectando en este caso las comunidades de ustedes. Imagínense que alguien hable un poquitito sobre lo que es la comunidad. Disculpame, ¿cuál era el nombre de la comunidad? Ipaún Señorita. Ipaún Señorita, ¿sí? Y es lo más probable que ustedes pongan ahora en internet, pueden entrar en sus celulares, Ipaún Señorita, comunidad, van a encontrar ninguna información no van a encontrar. Entonces, esas son las cuestiones que busca esta institución, ¿sí? Que puedan hacer aportes que realmente van a servir a su comunidad, a su sociedad. ¿De qué va a servir? Voy a exponer mi tesis, 5 felicitados, cum laude, summa cum laude. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a sí mismo, guardo mi libro en mi armario, debajo de mi cama, en la mesa, encima del ropero, lo que sea. No sirvió de nada la investigación. No sirvió de nada la investigación. Por eso les digo, no sean celosos de lo que recaban como información, ¿sí? De 2 maneras se hace. Están las citas, la cita que se hace en el marco teórico, y está la referencia, que es otra cosa que se hace en la bibliografía. Los que utilizan la información de ustedes, que alzan a internet, les van a citar y les van a referenciar. Les van a citar y no sean celosos de eso que recabaron.
si es que hablamos de la historia, bueno, vamos a hacer unas 100 copias de hoja o vamos a hacer un tríptico y vamos a repartirle, si yo hablé de un señorita, voy a repartirle a todos los pobladores y explicarle cómo se originó el barrio, quiénes fueron los primeros pobladores, por qué lleva el nombre de un señorita. O que yo agarre una institución y hable sobre la biografía, lo más probable es que no contemos con biografías institucionales. Que hable sobre las comunidades indígenas y acá menciono, se hacen trabajos extraordinarios que hablan sobre la actualidad de cómo se encuentran las comunidades indígenas, en particular los Mbuyá guaraní que están en este departamento. Esos son los que realmente van a nutrir, esos son los objetivos finales que realmente buscan un poquitito estos trabajos científicos, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de cerrar un poquitito también con esto. Algo importante, ustedes van a preguntar también, profesor, pero ¿cómo nosotros hacemos? Hace rato también una mención de cómo extraer un poquitito la información para lo que es el material de ustedes. Hay distintas maneras de cómo extraer un poquitito la información, ¿verdad? En cuanto al uso de las bibliografías. Una de ellas, por ejemplo, que ustedes puedan hacer transcripciones, ¿sí? De por allí ustedes saben que no pueden copiar gran porcentaje de un libro, ¿verdad? ¿Por qué? Por una cuestión de los derechos del autor, o por cuestiones de plagio. Entonces, ustedes lo que pueden hacer son transcripciones. Dice, ¿qué es lo que es la transcripción? Consiste en las copias textuales del original. Es aconsejable solamente la transcripción parcial e incluso cuando se estima que lo expresado es digno de ser copiado. La transcripción debe ser totalmente fiel al original, incluso cuando existen errores. En este último caso se debe agregar la expresión SIC, la cual indica que esta anotación es exactamente como escribió el autor. Claro, te van a seleccionar un libro que hace en este caso referencia, le va a servir de marco teórico con relación al tema que seleccionaron. Pues lógicamente ustedes no van a copiar las 50 páginas de ese libro. Entonces van a ver seguro hay 3-4 páginas que les llamó la atención, que van a poder referenciar. Entonces hacen una transcripción en este caso tal cual. Si había en la página 20 5 párrafos, en la página 21 otros 5 párrafos y en la página 22 también copio tal cual esas páginas, incluso si hay errores, ¿sí? En el caso que haya errores debo de poner la sigla SIC, que es una sigla, dice, es un adverbio latino que se utiliza en los textos escritos para indicar que la palabra o frase que lo precede es literal o textual. Aunque sea o pueda parecer incorrecta, proviene de la frase latina sic, eran escritos así, ¿verdad? Muy bien, esta entonces es una de las maneras en que ustedes pueden extraer la información. ¿Cuál es la otra utilizada? En el caso de los resúmenes, dice, consisten en las disminuciones del texto. Son ordinariamente acortes de transcripciones, respetando lo principal y eliminando lo secundario o lo superfluo. Claro, en este caso, si yo hace rato mencioné en la transcripción, yo copié tal cual la página 21, la página 22, la página 23. Ahora, en este punto, la página 21 a mí solamente me llama la atención el párrafo 1 y el párrafo 3. ¿Sí? Y en la página 22 a mí me llamó la atención el párrafo 2 y el párrafo 4. Y en la página 22 el párrafo 3 y el párrafo 5. Entonces, ¿qué hice? En este caso hice resúmenes, que son en este caso acortes de transcripciones. Y la otra manera, y que por lo general suele ser la más utilizada, es la síntesis. La síntesis. Dice, consiste en el no empleo de las mismas expresiones o palabras del autor. Constituyen más bien las expresiones de las ideas centrales de un texto, insistiendo en su significación y cuidando su unidad de sentido. Claro, que ustedes puedan leer un poquitito, justo eso que le va a servir de marco referencial. Y mencionamos que eran la página 20, 21, 22. Y yo leo eso, leo e interpreto
e interpreto lo que el autor está queriendo mencionar en esas 3 páginas y yo hago con mis palabras una síntesis en este caso, pero respetando la idea del autor, sin salirme de esa idea que tiene el autor. Y esto es uno de los más utilizados en el momento de realizar, en este caso, la investigación. Hay un detalle importante. Les dije hace rato, a nosotros el reglamento nos dice que tiene que ser un 70% de investigación aplicada y solo un 30% de marco teórico. Y ustedes a mí me pueden preguntar, profesor, ¿y cuántos libros tengo que usar? ¿Verdad? Y en realidad no hay un número de cuántos libros pueden usar. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 8. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que eso es la parte menor que va a llevar el libro, que tiene que ser solo 30%. Tampoco es llenar de marco teórico, ¿sí? Tampoco es hacer cantidad de síntesis, cantidad en este caso de transcripciones ni demás. Voy a hacer un pequeño viaje con ustedes, cómo más o menos podría quedar el libro. Nosotros hablamos de los 5 capítulos. El primer capítulo, donde lleva, que es la introducción, lleva la fundamentación, lleva en este caso problema, hipótesis, objetivo general específico, variable independiente dependiente, va en este caso la metodología a ser utilizada, si es cualitativa, cuantitativa, va la delimitación, que van los tipos de investigación. Eso nosotros, hasta allí, incluso podemos ver población y muestra, eso puede llevarnos a nosotros 15 páginas más o menos el primer capítulo. Tenemos que tener, ¿cuánto para la licenciatura? 50 dijimos, ¿sí? Tenemos 15 recién. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, dijimos que el desarrollo tiene 2 momentos importantes. El marco referencial, ¿sí? El marco teórico, y lo otro es la investigación aplicada, que es mi producción, mi investigación. Ese marco teórico tenemos que tratar de que sean unas 15 páginas, 20 páginas máximo. ¿Sí? Por eso les digo, allí ustedes van a medir cuántos libros por allí pueden usar. Si pueden ser 3, si pueden ser 5, si pueden ser 6. O incluso revistas, lo que sean, artículos. Y allí estoy teniendo entonces, con esas 15 páginas, estoy teniendo más o menos 30 páginas contando el capítulo 1, más mi marco teórico, estoy teniendo unas 30 páginas. ¿Y qué es lo más importante? Dijimos que tiene son 70%, la parte de la investigación aplicada. ¿Y cómo logro la parte de la investigación aplicada? Y la investigación aplicada tiene otra vez 3 momentos importantes: la explicación, la discusión y la demostración. Y lo más probable es que en esa explicación que yo haga, voy a mencionar todo un poco el motivo de la investigación. Va a haber un momento en que voy a tener que hablar, si yo hablé, por ejemplo, de un colegio, de una institución, que habla un poco sobre cómo está la lengua guaraní en el Colegio Bernardino Caballero. Entonces, categóricamente yo también voy a tener que hablar de esa institución Bernardino Caballero. Y si es que esa información yo no encuentro en internet, ni en ningún libro, ni nada, me va a tocar a mí ir a buscar esa información en el colegio. Voy a tener que ir yo a preguntarle a la directora, a pedir los primeros datos, qué año se fundó, cómo, cuándo, cómo se encuentra actualmente, cantidad de alumnos, docentes. Eso va a formar parte de mi parte explicativa, ¿sí? Ahí puedo tener 2, 3 páginas en ese punto. Luego tengo la discusión que se genera, una discusión que se genera con relación al caso. El docente puede decir esto, el alumno esto, el padre esto. Hay una discusión con lo que es mi tema. Eso me puede llevar 1 o 2 páginas. Tengo 5 páginas ya allí. Me están faltando 10. ¿Cómo llego a eso? Y allí es donde yo utilizo las técnicas de demostración. Ahí es donde yo tengo que entrar con mis entrevistas. Ahí es donde puedo entrar con la observación. Que alguien me diga, profesor, yo voy a plantear la observación, voy a estudiar esta comunidad. O profesor, voy a hablar sobre cómo seleccionar alumnos de lo que es la etapa inicial. Ellos lógicamente no van a poder responderme encuestas ni demás. Entonces voy a hacer un proceso de observación en aula.
¿sí? Entonces puedo utilizar la observación. Eso puedo tener 3, 4, 5 páginas también. Ya tengo 10. Llego. Me falta todavía, ¿verdad? Y allí es donde puedo utilizar otra técnica, la entrevista. Si es que hablé si es que seleccioné una comunidad, ir a los primeros pobladores de esa comunidad, presidente del barrio. O puedo hacer incluso encuestas donde puedo contrastar cómo era anteriormente y preguntarle a los jóvenes cómo se encuentra actual el barrio, si vieron que creció, si se hacen mejoras, etc. Entonces, allí es donde yo tengo que saber utilizar las distintas técnicas y alcanzar esa cantidad de páginas que nosotros realmente necesitamos y en el porcentaje que necesitamos. Bueno, está bien. Muy bien. Entonces, esas son las maneras en que nosotros podemos llegar un poquitito a ese porcentaje que nos requiere a nosotros la investigación. Entonces, estos son datos claves que ustedes tienen que tener.